Hola, ¿cómo están? Amigos de Toca y Pasa, a través de TV Cosmos, en Claro Televisión, aquí en todo el Perú, por supuesto. El día de hoy estamos junto a mi compañero Cristian Loero en una entrevista internacional para conocer un poquito más acerca de la actualidad que viven los peruanos en el querido fútbol mexicano, en el cual me parece que al menos en la última década nos ha ido muy bien, con buenos recuerdos, en aquellos donde teníamos a Johan Fano hace más de 10 años y que luego Raúl Ruiz Díaz nos trajo muy buenos recuerdos, ya pegándonos un poquito más a la actualidad y teniendo ya a Edison Flores en el Atlas. El día de hoy estamos con nuestra compañera y periodista Mafer Alonso, quien por supuesto nos va a compartir toda la información, no solamente del equipo del Atlas, sino también del fútbol mexicano en general. Mafer, periodista de TUDN, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Toca y Pasa Perú. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, Julio, Cristian, encantada de acompañarlos, de hablar, vaya, fuera de mis latitudes también del fútbol mexicano y en específico en este momento de jugadores peruanos que están por acá en México, y encantada, lista para platicar. Sí, está bueno porque es una segunda casa, ¿no? Que con Cristian conversamos en la previa, es una segunda casa ahora el fútbol mexicano para todos los jugadores peruanos. Y bueno, le voy a brindar la oportunidad, por supuesto, a Cristian y dándole la bienvenida a Cristian Loero, nuestro periodista, para que pueda iniciar la ronda de preguntas. Dale, Cristian, voy contigo. Gracias, Julio. Muy buena noche, Mafer, también. Darte la bienvenida y la oportunidad que nos tengas para hacerte una entrevista. Mafer, ¿qué opinión tienes sobre la llegada de Edison Flores al Atlas? Sin duda, yo creo que ha sido muy importante para el Atlas tener la incorporación de Edison Flores. ¿Es un jugador pedido por el técnico Coca? ¿Es por la dirigencia? ¿Ha sido por las actuaciones de los peruanos en el México que se están fijando ahora en los jugadores peruanos? Sabes que la llegada de Edison Flores para la afición ha sido bastante buena. Eh, yo, particular punto de vista, tengo otra opinión por cómo le fue en el último año en la MLS, que realmente no fue lo que nosotros vimos con él en Monarcas Morelia. Pero la afición lo que se acuerda es de Edison marcando goles en Morelia. Entonces, cuando Jairo Torres se va a la MLS precisamente y deja vacante ese extremo por izquierda, es lo que el técnico pide. Incluso Diego Coca está como renovando su contrato en el momento en que sabemos que se va a ir Jairo y demás, y dentro de sus peticiones era traerle a un extremo que rindiera tanto como Jairo, que fue un jugador que Diego Coca levantó muchísimo. Entonces, bueno, salen ahí algunos nombres que estaban ya en el fútbol mexicano. Él, incluso Coca, hace algunos movimientos dentro de la plantilla que le funcionan durante la liguilla, colocando al Hueso Reyes más que como lateral, como extremo, y funcionó bastante bien, pero ellos querían a alguien en esa posición. Y desde enero de este año habían traído a Lucas Rodríguez, que es un jugador joven uruguayo que no ha jugado nada, a pesar de que ya tiene todo el semestre trabajando con Diego Coca, y de pronto surge el nombre de Edison Flores. Supimos nosotros que el DC ya no quería, ya no podía mantenerlo, le estaban buscando acomodo, y bueno, por ahí las cosas se arreglan muy pronto para que pueda llegar después de tener ese partido de repechaje con la selección peruana. Le preguntaron incluso a Anderson Santamaría, que es el otro peruano que tenemos por acá en Atlas, referencias suyas, y eso el mismo Anderson nos lo llegó a decir, que bueno, lo recuerda enfrentándolo, y también lo recuerda como compañero en la selección de Perú, y bueno, da muy buenas referencias, y me parece que hasta el momento el sentimiento en México de que llegue Edison Flores al Atlas, al bicampeón del fútbol mexicano, y teniendo un recorrido con selección y un recorrido ya en MLS y un recorrido, sobre todo un pasado en la Liga Mexicana, donde, insisto, dejó muy buenos dividendos y gratas sensaciones, la gente está contenta con el fichaje. Creo yo que el último año no fue su mejor año con el DC United, muy pocos goles en gran cantidad de partidos. Yo lo vi el fin de semana pasado en Los Ángeles, cuando en Carson, California, disputaron este partido contra el Cruz Azul. Yo lo veo pasado de peso, y bueno, el tiempo que estuvo en el campo, creo que tuvo una opción muy clara de gol que se fue por un costado de la portería y después falla un penal, ¿no?
que no le atajan, que falla el penal. Pero vaya, necesita tiempo. Él llegó apenas el lunes, ni siquiera el lunes, llegó el miércoles con Atlas y el sábado ya estaba jugando sus primeros minutos. Creo que es una muy buena incorporación. Creo que llega a un equipo que lo pueden recuperar, que esa baja de juego que tuvo el último año con el DC United, seguramente el profe Diego y el conjunto de Atlas pueden volver a regresarlo al nivel que nosotros lo vimos con Monarcas. Igual el tema físico me parece que es cuestión de tiempo para que el equipo de nutrición y el preparador físico, sobre todo el profe Bustos, que es muy exigente, pues lo ponga a tono. A mí me parece una gran incorporación y llega al Atlas a ser titular. No hay de otra. Él no llega como a ver qué sucede y a levantar la mano. Edison Flores llega para ser titular con el profe Coca. Y justamente en esa línea te quería comentar un poquito, porque es muy distinta la posición que tiene Santa María, por supuesto, un defensor, al protagonismo que va a tener Edison, ¿no? Justamente tengo la percepción de que se le pide más a los jugadores de medio campo para adelante, sobre todo como Edison, que tiene capacidad de gol y por supuesto dar buenos pases, porque a veces a tener la oportunidad de jugar por la izquierda, como también tener la oportunidad de jugar como 10, como en su momento lo hacía en el DC United. Bueno, un poquito también cómo lo ha recibido la afición del Atlas, esta afición del Atlas que seguramente ahora con el par de títulos por ahí puede tener alguna condescendencia, pero de todas maneras, al ser un jugador de selección extranjero, va a haber cierta responsabilidad también por parte de Edison. Y sabes que la afición de Atlas es una afición que exige bastante y que presiona bastante. Ahora están de muy buen humor porque son bicampeones, pero pasaron 70 años sin ser campeones. Y, por ejemplo, a Anderson Santamaría le tocó esa mala racha todavía cuando él llegó en 2019 de no poder ganar durante 10 partidos, de que les hacían de a 3 goles para arriba en cada partido. Y a Edison la afición lo ha recibido con los brazos abiertos, pero es una realidad que si no empieza a rendir también le van a exigir. Y lo pueden presionar al grado de que, bueno, ha pasado con otros jugadores, como Luciano Acosta, por ejemplo, que era tanto la exigencia de la afición que terminan por no soportarlo. Creo que llega en un muy buen momento del club y sí, por supuesto que llega con presión de llenar un espacio que era muy bien visto de Jairo Torres, que Jairo Torres era titular indiscutible en esa posición y tendrá que hacer mancuerna muy pronto también con Julio Furch, sobre todo con el 9 de Atlas, para que le lleguen más balones, porque si de algo adolece precisamente Atlas es de que llegan pocos balones al frente. Entonces creo que Edison tiene una oportunidad de crecer bastante importante y ojalá la tome. Mafer, una consulta. Anderson Santamaría es un jugador que ya está consagrado en el Atlas, es un referente en el equipo. Ya podemos decir que es una pieza inamovible en el esquema del técnico Coca. Pieza inamovible de Coca, sí, definitivamente. La mancuerna que ha hecho en la central con el Tincho Nervo, con Hugo Martín Nervo, del último año para acá, Diego no tiene otro central. O sea, realmente son ellos dos y no hay otro en la cantera, por ahí de pronto en la banca, puede estar Gómez, puede estar Gadi, pero son ellos dos. Y con Anderson pasó algo muy curioso, porque él llega al Atlas en 2019, en enero, y para el verano cambian de dueños, y entonces a Anderson, pues, como que se queda, porque pues el contrato estaba prácticamente nuevo y demás. Pero viene una racha muy mala para el equipo y para él, porque en pretemporada del 2020 se lesiona, lo tienen que operar, y una recuperación que él iba a tener de 4 meses se termina convirtiendo en el doble porque llega la pandemia. Y por protocolo no puede salir de su casa, no puede ir el rehabilitador o el kinesiólogo o el masajista a su casa, porque no sabíamos qué estaba pasando con el virus. Y la pasa muy mal. En todo el 2020 Anderson juega en primera división menos de 90 minutos. O sea, jugó un día de recambio y luego otro día como que entró medio tiempo y San se acabó y jugó creo que 2 partidos con la 20 de 45 minutos y nada más. Y de pronto, en enero del 2021, tiene también un episodio personal que me parece que fue como una llamada de atención para él. Porque
surgen fotografías de que tiene una reunión en pandemia todavía, entonces la liga lo multa, lo separan 10 días de entrenar, no puede jugar 2 partidos por esa situación. Y creo que a raíz de eso vimos a un Anderson Santamaría completamente diferente, mucho más maduro, mucho más concentrado, hacía unas jugadas espectaculares donde sacaba balones de la línea, donde se barría en el tiempo perfecto sin cometer falta. Y entonces empezamos nosotros acá, la prensa y la afición empezó a pedirlo, empezó a quererlo y se comenzó a sentir incluso su ausencia, porque en el torneo que son campeones la primera vez, en la Apertura 2021, Anderson se pierde creo que 3 jornadas nada más, porque venía de regreso de jugador con selección. Y por eso, porque llegaba un día antes a la concentración y tenía minutos con Perú. No era como Camilo Vargas, que a lo mejor pues estaba con estaba con Colombia, pero no jugaba. Entonces llegaba un día antes y el día siguiente estaba en la portería sin mayor problema. Anderson se perdió 3 fechas porque estaba con selección y todo el torneo, el bicampeonato, o sea, el torneo clausura, era la dupla de Nervo y de Santamaría, se hablaba en todos lados de ellos. Terminan siendo la mejor defensa del año futbolístico, sí, por Camilo, pero también por esa buena dupla, por esa buena defensa. Y hoy por hoy, yo me atrevo a decir que si no es de los favoritos en la afición, está por serlo muy, muy pronto. Dale, justamente no quería interrumpirte, discúlpame más bien por eso, pero ahí hablabas del tema selección, porque ahí estaba Anderson consolidado, y luego para ir a este campeonato, el segundo campeonato, hay ese cortocircuito, si se quiere decir, con la selección peruana, ¿no? Porque hubo errores puntuales que para nosotros, para la prensa en general, terminaron por matar a Anderson en su no convocatoria, para Ricardo Gareca no, para el técnico de la selección peruana. Pero ¿cómo tomaron allá la no convocatoria ya en este último tramo en las clasificatorias, en el cual también el rush final le permite a Anderson, al no ser convocado, consolidarse y ganar este otro título con el Atlas? En México nos sorprendía que no lo llamaran. Si nos poníamos a analizar y a ver sus partidos, quizá entendíamos un poco más la situación. Yo recuerdo sobre todo el último contra Brasil, que lo sacan en el medio tiempo porque los 2 goles de Neymar o de Brasil terminan por ser jugadas de él que a lo mejor pudo haber hecho más, ¿no? Como por querer adornarse, termina por cometer ahí el error y bueno, termina siendo gol. Pero en México sorprendía bastante que Anderson no lo llamara. Y es que en México sorprende bastante que a los jugadores de Atlas no los llamen a selección. O sea, no nada más como Anderson Santamaría, sino que tampoco a los mexicanos o que por ahí no volteen a ver a uno que otro. Bueno, en su momento cuando Renato Ibarra jugaba para Atlas, lo llamaban con Ecuador y de pronto nada más era Camilo Vargas. Y era como, bueno, ¿y por qué no juega? Si también está como en mejor momento que David Ospina. Pero eso es otro tema. Hablando en específico de Anderson, sorprendía mucho en México que no lo convocaran. Insisto, los que estábamos más metidos y veíamos los partidos y veíamos quizá como análisis muy puntuales, creo que incluso él lo llegamos a platicar. Yo lo llegué a platicar con él en entrevista. Él estaba consciente de los errores que había tenido y también era consciente de que había compañeros que estaban en un mejor momento. Entonces que él pues quería seguir entregándose con el club, mostrándose con el club para que en cualquier oportunidad que lo volvieran a llamar, hacerlo bien. Dale, gracias. Mafer, una pregunta. ¿Te sorprende que haya buenos peruanos destacando en otros clubes como Pedro Aquino en el América, como Luis Abrán en el Cruz Azul, en el Atlas está Anderson Santamaría y Edison Flores, jugadores que son de selección, en verdad? ¿Eso nos lleva a pensar que México se está fijando nuevamente en los jugadores peruanos? A mí me da mucho gusto, sinceramente, porque como lo dices, por ejemplo, Pedro Aquino, el último torneo estuvo gran parte lesionado y no jugó tanto con el América, pero con Toluca la reventó y por eso es que llega al América. Todo el mundo quería a Pedro Aquino en su equipo. A mí lo que me da mucho gusto de que vuelvan a ver no solamente a los jugadores peruanos, a varios centroamericanos o sudamericanos, pero que son de calidad, porque hubo una racha en el fútbol mexicano que por baratos traían 3, 4 jugadores, uno de Perú, uno de Ecuador, otro de Colombia, pero que no rendían.
y era por baratos. O sea, los clubes decían, bueno, a ver, pues vamos experimentando con esto. Y ahora lo que me da gusto es que quieran invertir en jugadores extranjeros, pero que son de calidad. Y entonces que el jugador puede subir su nivel en una liga competitiva y que la liga a su vez pues también sube su nivel por la calidad de esos jugadores. No me sorprende, la verdad es que no me sorprende, insisto, porque tuvimos una racha de pésimos fichajes, y me parece que las directivas, los directores deportivos de pronto entendieron que lo barato no era lo mejor y entonces invertirle un poco más y ahora son mucho más pensantes en las personas que llegan. Y bueno, el caso de Luis Abraham, que recién está llegando con el Cruz Azul, pero que se habla muy bien de él, que ya tuvo algunos minutos también en el partido de Supercopa. Y creo que es el momento también de Aquino, de Anderson, de Edison, de seguir mostrándose y seguir buscando y buscando superarse y consolidarse en el fútbol mexicano. Mafer, una consulta. Se habló mucho de que podría llegar Raúl Ruiz Díaz. ¿Eso fue verdad? ¿Fue un rumor solamente? Fue rumor porque justo, y creo que casi lo inicié yo, porque a mí lo que me dicen en la directiva, mi fuente más fiable, ahí cerquita, me dijo, no te puedo decir al jugador, pero es delantero, juega en la MLS y la reventó en México. Y estaban buscando a un goleador. O sea, entonces, cuando yo salgo a decir eso, bueno, no sé el nombre todavía, pero me dijeron estas características, toda la afición atlista empezó, es Raúl Ruiz Díaz, es Raúl Ruiz Díaz y es Raúl Ruiz Díaz. Y por supuesto fue goleador, fue el último campeón de goleo peruano hace 3 años, me parece, un poquito más quizá. Entonces toda la afición estaba súper ilusionada con él. Después, bueno, surgió por ahí lo de la Pantera Bow, que hacía mucho clic porque Diego Coca ya lo había tenido en Racing, sí. A la Pantera Bow. Y bueno, después surgió que era el tema de Mauro Manotas y ya confirmamos que era Mauro Manotas incluso antes de que firmara. Pero lo de Raúl Ruiz Díaz fue un rumor. O sea, por supuesto que yo lo platiqué después con el profe Diego y me decía el profe Diego, por supuesto que lo quería, pero él no, o sea, ni siquiera hubo un acercamiento porque él está reventándola ahora en Seattle, va a ir al Mundial de Clubes, acaba de ser campeón de CONCACAF con ellos, o sea, no había manera ni siquiera de que nosotros le pudiéramos pagar. No hubo un acercamiento como tal, pero bueno, el rumor ahí, la ilusión de los rojinegros ahí estuvo. Sí, la verdad que tiene, a ver, ahora Raúl, más allá de las características del juego, también es un jugador caro, hasta para el propio fútbol mexicano, por cómo lo ha blindado la MLS, así que ese debe ser un condicionante bastante, a ver, más allá de que el Atlas es campeón, pero no sé si estará económicamente a la altura, como que a mí se me puede venir a la cabeza, ojo, que no se enojen tampoco los hinchas del Atlas, pero me parece que un poquito más de presupuesto, América y Cruz Azul. Ahora totalmente, no, bueno, América, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, el mismo Chivas, tiene mucho más presupuesto que Atlas. Y Raúl Ruiz Díaz, aparte, termina por ser muy caro en México por lo que hizo en México. O sea, él libra de un descenso a Monarcas, literalmente un gol de él hace que Monarcas no descienda, es campeón de goleo, los lleva a liguilla, tiene un antecedente de rey. O sea, realmente Raúl Ruiz Díaz, las sensaciones que deja en México es de un excelente jugador. Y lo que cobra ahora en la MLS, pues, por supuesto que lo que ha hecho con el Seattle Sounders, por supuesto que eleva mucho más su precio. Atlas no estaba dispuesto a pagar más de 3 millones por alguien en esa posición. Y termina gastando menos por 3 jugadores de lo que, digo, de 3 jugadores que vienen de refuerzos, que lo que ganó con la venta de 2 jugadores, que en su momento Jesús Angulo y ahora Jairo Torres. Sí. Mafer, te quería sacar un poquito ya del hábitat de Atlas y que me cuentes en líneas generales, porque para nosotros, para los peruanos, jugadores, genial, pero tener entrenadores como lo fue Juan Máximo Reynoso y que sacaron de una racha muy similar a la de Atlas, es importante para nosotros y quería conocer tu opinión con respecto a la salida de Juan de Cruz Azul y en general qué sabor te dejó Juan Reynoso en su pasado, ahora en el cuadro cementero. Juan Reynoso venía haciéndolo muy bien con Puebla. Puebla es un equipo muy parecido al Atlas, me parece, administrativamente hablando, de poco dinero, de bajo perfil, que la gente fuera de Puebla realmente es muy difícil encontrarte un aficionado que le vaya al Puebla, como lo es también
encontrarte un aficionado rojinegro que no sea de Guadalajara es difícil. Él venía haciendo las cosas muy bien en Puebla, haciendo muy buen grupo, y me parece que en Cruz Azul se topa con una camada de estupendos jugadores de mucha experiencia y él empieza a darle minutos también a jóvenes con mucha hambre, y esa combinación hace que exploten en un torneo espectacular y que terminen siendo campeones después de 20 y tantos años que Cruz Azul no era, y que podía ser protagonista y que estaba en liguillas y que llegaba a finales, pero la Cruz Azuleaba y era que perdían de último momento, ¿no? Y el que saliera no nos sorprende, o bueno, en lo personal, pero lo digo no nos sorprende porque se habló mucho en la prensa, por cómo se maneja la directiva del Cruz Azul. La directiva de Cruz Azul tiene muchos problemas porque no es un solo dueño y no es una sociedad, es como una cooperativa donde opinan 30,000 personas y donde 30,000 personas tienen dinero. Entonces, él no tenía buena relación con el actual presidente y sabíamos que se iba a ir, a pesar de que le quedaban todavía 6 meses de contrato. O sea, él estaba para terminar el año, digamos, y al final, bueno, decide dar un paso al costado y se dan la mano y ahí se termina. Para mí, el Cruz Azul pierde, con respeto ahora lo que pueda llegar a ser Diego Aguirre, pero creo que el Cruz Azul pierde un gran estratega y un gran ser humano, porque si algo hizo diferencia en Cruz Azul es que además de que los hizo jugar bien, los hizo hacer un grupo que antes no tenía Cruz Azul. Hizo grupo, hizo una familia, hizo que todos estuvieran enfocados en un mismo objetivo y moviendo cosas, creo que muy puntuales, logran el campeonato en el Clausura 2021. Insisto, para mí el que pierde es Cruz Azul, dejando ir a Reynoso. Punto y aparte lo que el nuevo técnico mostró este último partido de Supercopa y lo que pueda tener con los jugadores. Pero bueno, sin duda Reynoso es histórico en la historia del Cruz Azul, y yo creo que tiene las puertas abiertas en el fútbol mexicano mucho tiempo, porque tiene un crédito espectacular con todos los equipos de la liga, por lo que hizo primero con Puebla y después con Cruz Azul. Por supuesto. Cristian, voy contigo ya para entrar en la parte final de la entrevista, por supuesto, y agradecerle por su tiempo a Maffer. Sí, claro. Quería comentarte, Maffer, ¿es Atlas el mejor equipo ahora del fútbol mexicano? ¿Tú crees que se ha reforzado muy bien o va a estar peleando junto con el América, con el Cruz Azul, con el León, este nuevo campeonato? No, la verdad es que yo no creo que Atlas sea el mejor del fútbol mexicano. Hay plantillas con mucha más calidad, sinceramente. Veo difícil que repitan incluso llegar a la final. Lo veo muy complicado porque además tienen un torneo bien apretado y casi no tienen banca. Se ha reforzado bien, pero a mí me sigue dando mucha lata el recambio, que Diego Coca tiene jugadores muy particulares que si los mueves de ahí, o sea, no hay alguien que no tiene 3 delanteros matones, no tiene 3 centrales buenos, no tiene 3 contenciones espectaculares, la realidad es que no los tiene. Creo que es un equipo que sabe jugar muy bien el esquema que ha planteado Diego Coca, eso se lo saben de memoria. Veremos al final del día qué tan noble puede ser el tema de lesiones, el tema de contagios de COVID que por acá en México todavía continúan. No creo que, sinceramente no creo que sea el mejor, está lejos de ser el mejor, y yo creo que le va a costar mucho este torneo. Ojalá lleguen a la liguilla, ojalá lo hagan de manera directa en nuestro nuevo sistema de competencia, que ahora hay un repechaje y después está la liguilla, pero yo veo muy complicado que mantengan ese ritmo tan estable y de éxito. Y no, bueno, América, Tigres, Monterrey, el mismo Pachuca, me parece que tienen mejor plantilla y mejor banca que lo que pueda tener Atlas en este momento. Por supuesto que sí. Maffer, vamos a estar seguramente hablando más adelante contigo, porque más allá que nosotros no vamos a ir al Mundial y todavía estamos con la herida abierta, de todas maneras vamos a disfrutar de lo que es la fiesta del fútbol. Y antes de despedirte me gustaría preguntarte un poquito,
¿qué sensaciones tienes, ¿no? De cara a lo que va a suceder en noviembre con la selección mexicana, que más allá de la evolución que ha tenido en los últimos años, seguramente me gustaría, al menos una apreciación personal, que sea más protagonista a veces, ¿no? Por la calidad de jugadores que tiene, seguramente me gustaría saber cómo es la sensación también del pueblo mexicano y en este caso la tuya de cara a lo que se viene en una fase de grupos que en el sorteo comenzó muy picante, ¿no? Con respecto a lo que fue la reacción de Diego Martínez y cómo lo tomaron por allá todo lo que respecta a este grupo para México. Voy a empezar con la percepción de la gente. No importa cómo le esté yendo a México, la gente va al estadio y podrán terminar gritando fuera el nombre del técnico, ¿no? En este caso fuera Tata o fuera Martino, pero la gente va y la gente apoya. Y cuando es mundial, realmente las escuelas dejan de tener estudiantes y los trabajos dan permiso de que en las salas de juntas se vea fútbol porque el pueblo mexicano, de lo difícil que está viviendo a nivel social y con el gobierno y con la delincuencia y demás, se refugia muchísimo en el fútbol todos los fines de semana y más cuando se trata de su selección. Pero creo que hoy la apreciación general es que estamos ya predispuestos a que Argentina nos va a golear y nos va a dar un repasón 4-0. Y Memo Ochoa salvándonos en la portería. Y está muy complicado, sinceramente. O sea, el pensar a nosotros los mexicanos es como, no hay problema, o sea, entre comillas lo digo, no hay problema con llegar al Mundial, el problema es avanzar de los octavos de final. Y en esta edición me parece que todos tenemos como esa sensación de, no va a pasar nada con nosotros, como siempre, si avanzamos de fase de grupos, a la que sigue ya nos van a eliminar, listo, se acabó. Particularmente yo creo que tenemos un técnico muy testarudo, muy inteligente, pero sumamente testarudo, que se va a morir con la suya. El no llamar a Javier Hernández, el no cambiar a Jorge Sánchez de la lateral, aunque haya jugadores en mucho mejor momento que él. El no utilizar, por ejemplo, no sé, más a Henry Martin y seguir empeñándose en Raúl Jiménez, que después de la lesión que tiene no ha sido el mismo delantero. Se va a morir con la suya. Yo veo a los jugadores completamente como echados a la flojera, como seguros de que van a ir y entonces sin ganas de demostrar. Veo una selección sin gol, veo una selección sin autocrítica y sin análisis. Y bueno, como mexicana, ahí estaré apoyándolos, comprándome mi playera como siempre antes de cada mundial y viendo sus partidos, pero sinceramente predispuesta a que no va a ocurrir nada con esta selección mexicana. Más, saben que estoy más ávida de ver cómo le va a ir a Canadá y a Estados Unidos, que la reventaron en la eliminatoria y que han estado jugando espectacular en los últimos 2 años. Han sido verlos más a ellos que a México, sinceramente. ¿Tú crees, Mafer, que, bueno, la prensa ha sido muy dura con Martino, en verdad? Yo creo que sí, lo han criticado bastante. También pasa porque creo que no hay un cambio generacional con la plantilla de México. También creo que está pasando lo que pasa con Chile y con otras selecciones que creo que no están cambiando a los jugadores y los están exprimiendo al máximo. Pero yo he escuchado, y tal vez tú me puedas confirmar, que el Coca podría ser el próximo técnico de la selección, pase lo que pase, porque yo creo que después del Mundial Martino se va a tener que ir. Se habla de eso. ¿Sabes qué? No es un tema solamente con Gerardo Martino. La prensa en México es muy, muy crítica con los técnicos de su selección. O sea, incluso cuando estaba Juan Carlos Osorio, hubo un estudio de la UNAM que indicaba que ese año de Mundial, los 2 hombres más buscados en la data mexicana eran el presidente Enrique Peña Nieto y Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección. Y siempre les han tundido durísimo al técnico de la selección. No importa que sea Martino, que haya sido Osorio, que haya sido el Chefo en su momento, o Miguel Herrera, siempre le tunden, siempre. Yo sí creo esa parte. Hay una muy buena generación de jóvenes que son poco tomados en cuenta y que siguen empeñándose en un Memo Ochoa,
en un Héctor Herrera, en un Néstor Araujo, en un Raúl Jiménez, que simplemente no dieron y no están dando, y pues entonces quizá no vayan a dar. Se empeña mucho también en este momento este cuerpo técnico, este grupo de visores en los jugadores que están en Europa, aunque no pase nada con ellos, ¿no? Llamar al, no sé, Arteaga, que juega en Bélgica, en lugar de llamar a un Barbosa que juega en México y que la ha reventado en México. Bueno, ellos prefieren irse para los que están del otro lado del Atlántico, por algo será. Y lo de Diego Coca, sí, se habló de Diego Coca, de Guillermo Almada, para hacer los relevos del Tata Martino. Pero bueno, está en veremos. Sé porque, insisto, me llevo bien con personas del cuerpo técnico del profe Diego, que a ellos les sorprendió tanto como a nosotros el escuchar su nombre, que no hubo un acercamiento, no ha habido una llamada telefónica, pero bueno, a quién no le gustaría dirigir una selección, ¿no? A final de cuentas. Diego Coca tiene todavía un año más con Atlas asegurado. Él quiere estar dirigiendo en la CONCACAF Champions League, que juega Atlas el siguiente año, en enero. Y veremos lo que sucede. Pero sí es una realidad que surgieron, sobre todo esos nombres, Diego Coca y Guillermo Almada, para ser los próximos técnicos de la selección mexicana. Julio. Dale. No sé si tienes otra consulta, Cristian, sino para poder ir cerrando y agradecerle por su tiempo a Mafer Alonso, periodista que cubre al Atlas en la cadena TUDN, que tiene, por supuesto, los derechos. México, ¿quién mejor que ella para que nos cuente, por supuesto, la actualidad que viven los peruanos, la actualidad también de su selección, y Mafer, ha sido un placer poder estar contigo. Sé que no va a ser la primera vez, así que voy a contar contigo seguramente para más adelante, tener información de primera mano respecto a los peruanos, por supuesto. Por supuesto, me encantará. Yo encantada, me encanta platicar de fútbol, me encanta conocer la perspectiva también de otro lado, no fuera de nuestra burbuja en México, en TUDN. Así que yo encantada, cuando gusten, aquí estaré dispuesta. Te veremos en Qatar. Ojalá, no han dicho todavía, pero ojalá. Con fe. Listo, ha sido Mafer Alonso en Toca y Pasa Perú. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.